James Bond es más que una fórmula matemática, es un símbolo. En la primera línea del libro Operación Trueno se describe el por qué nos gusta Bond, por qué nos gusta su particular patetismo y su forma de ser. En primer lugar, se hallaba avergonzado de sí mismo, y esa era una condición muy rara de su mente. Tenía resaca, muy fuerte, con dolor de cabeza y embaramiento de las articulaciones. Cuando tosía, una nube de puntitos luminosos cruzaba por delante de su radio visual, como una colonia de amebas en una gota de agua. Luego el teléfono suena. SM. James tiene que ir a la oficina. Como cualquiera, James Bond es humano, y por mucho que sea guapo, elegante, y se lleve a las mejores chicas o conduzca los mejores coches, tiene que ir a trabajar, aunque le duela la cabeza por haber bebido demasiado la anterior noche. No es un héroe perfecto, no es nadie en que nos debamos ver reflejados, no es un modelo a seguir, y aún así nos fascina, porque es una fantasía masculina, adecuada al tipo de hombre diferente en sus respectivas décadas. James Bond nos representa de dos formas posibles, en su fantasía y en su imperfección. Otra de las cosas por las que James provoca en nuestra cabeza una dulce dicotomía es que ante todo Bond suscita y no suscita la identificación. Suscita una identificación inmediata y sencilla porque es positivamente heroico y salvador. De su figura se desprende un atractivo sutil y siniestro, alimentado por su fuerza sin prejuicios, por su cínica indiferencia, que roza un nihilismo sádico. Al mismo tiempo, Fleming desveló la clave de la identificación masculina con el personaje hace 6 décadas. Creo que la gente anhela tener héroes. Bueno, no considero a James Bond precisamente como un héroe, pero al menos sigue adelante y cumple con su deber, de una manera extremadamente cursi, y al final, después de una enorme desesperación, consigue a la chica o el premio gordo o lo que sea. Mis libros no tienen ningún significado social. Se considera que tiene demasiada violencia y demasiado sexo, pero es que toda la historia tiene mucho de eso. Esta frase la decía Fleming en 1962, entre Martini medio seco y Martini medio seco, en el lobby del Hotel de Pierre de Nueva York. Se la contaba al periodista Geoffrey T. Hellman. Y es que Fleming ansiaba que le tomaran en serio como escritor, que no le vieran como un autor de bestsellers. Tanto era así que se llegó a plantear asesinar al personaje. Antes de reunirse con Hellman en Nueva York, viajaba con el cadáver de James Bond debajo del brazo, pero no en plan lo dejo en el armario del hotel, sino en plan vamos a hablar de lo importante que soy yo y lo poco que me importa mi personaje. Porque en abril de 1962, cuando bajó al lobby del hotel, Fleming ya le había matado, o casi. En la novela Thunderbolt le dejó lo suficientemente malherido como para que fuera la última novela del personaje. Pero Fleming quería acabar con Bond de otra forma. Trató de convertir sus aventuras en algo que no eran. Entonces escribió El espía que me amó. La novela estaba contada desde el punto de vista de una mujer que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bond aparece prácticamente al final de la novela para resolverlo todo. Fleming quería revertir el género de espías, pero no lo consiguió. La novela fue un fracaso y volvió al punto de partida. Desde el principio, las novelas y el personaje fueron criticados por ser una letanía de sexo, esnobismo y sadismo desagradable. La propia esposa de Ian Fleming llegó a llamar públicamente a las novelas pornografía barata. Incluso el propio Fleming se refirió a Casino Royale como una obra tonta. Sin embargo, todos sus libros fueron bestsellers, independientemente de su calidad. Y es que muchos han creído ver en la marca James Bond una fórmula matemática. Por ejemplo, el filósofo Umberto Eco llegó a asegurar que cualquier historia de Bond funcionaba porque seguía, sigue y seguirá una inalterable fórmula. 1. M entra en juego y le hace un encargo a Bond. 2. El malo entra en juego y se plantea el conflicto. 3. Bond entra a trapo y le hace el primer jaque al malo, o bien el malo hace el primer jaque a Bond. 4. La mujer entra en juego. 5. Bond inicia la seducción de la mujer. 6. El malo captura a Bond, con o sin mujer de por medio. 7. El malo tortura a Bond. 8. Bond gana al malo o asiste a su muerte. 9. Bond se entretiene con la mujer conquistada. Es su trofeo, a la que luego, por supuesto, perderá. Pero la fórmula de Umberto Eco se queda corta, ya que es la fórmula de la narrativa de las historias de James Bond. Pero le falta lo más importante, hacerse la gran pregunta: ¿quién es James Bond? James Bond es nada más y nada menos
que un empleado, aunque sea un empleado del servicio secreto. Aunque sea cínico, escéptico, desencantado, ordenado y metódico, Bond, ante todo, es un ser humano libre, o al menos aparentemente. Es libre en cómo hace las misiones, es libre para decir una burrada tras otra, es libre para matar a quien sea, es libre para hacer su trabajo de la forma que sea por mucho que M y Q no estén de acuerdo con sus formas. James nos gusta porque es simple y llanamente libre. Y este elemento que tienen todos los James Bond cinematográficos está aún más presente en el éxito del último James Bond, el de Daniel Craig. Y es que básicamente nunca antes James Bond había aceptado la vida como lo que es, una sucesión de acontecimientos sobre los que la verdad no tenemos prácticamente ningún control. Esa es la bomba de relojería creativa que Fleming dejó dentro del personaje. Es el modo de cómo Bond acepta la vida, medio escéptico, medio irónico, medio cínico, medio comprometido. Fleming parece decirnos que nos tomemos así la vida, no que seamos Bond, más bien que nos tomemos la vida menos en serio. Y la última gran clave de por qué James Bond trasciende el tiempo es a su innata capacidad para adaptarse al entorno que le toca vivir. Es así de sencillo, por eso no pasa de moda. El James Bond de Sean Connery era elegante, un espía de clase alta, pero era un aventurero en el sentido clásico, muy del gusto del hombre de la época. Mientras que el James Bond de Roger Moore era un cachondo, muy irónico. Y en cualquiera de las películas de Daniel Craig, James Bond es un superhombre moderno, imperfecto, consciente de sus limitaciones y de su mortalidad. Y el próximo James Bond, sea quien sea, volverá a reinventarse de nuevo. La capacidad de mutación bajo una misma marca es lo que hace que el personaje continúe resultando atractivo y sea capaz de trascender a la violencia de sus películas y al innegable machismo de sus anteriores encarnaciones. El nuevo James Bond se va a reinventar, lo queramos o no, para bien o para mal. Se adaptará al estilo del hombre de la década, se adaptará a los tiempos, nos podrá gustar más o menos, pero lo que sí mantendrá es la libertad de ser él mismo.